Buenos días, compañeras y compañeros. Aquí estamos en la Carpa de la Resistencia, frente al Palacio Legislativo, donde nuestras legisladoras y legisladores están justamente debatiendo acerca de una reforma que dicen es de la seguridad social, pero no deja de ser una reforma jubilatoria. Hoy los sindicatos de FENAPES y ATES nos hacemos presentes en la carpa y acercamos esta actividad informativa con dos compañeros que nos van a acercar una visión técnica y política de por qué decimos que no a esta reforma que se propone. Con nosotros el compañero Hugo Dufrechú, de Cooperativa Comuna, y el compañero Carlos Clavijo, del equipo de representación de los trabajadores en el BPS. Así que sin más preámbulos, los dejo con ellos y bueno, un saludo grande. Bueno, muchas gracias. Bueno, siempre es un gusto estar acá con los compañeros y las compañeras de FENAPES y de ATES y estar en esta carpa. Yo lo que venía a hablar más o menos era, bueno, ya ha avanzado una semana en la carpa, más o menos ya todos tenemos claro que esta reforma implica extender los años de trabajo, implica recortar, por lo menos para 2/3 partes de los actuales trabajadores, la jubilación que van a cobrar en el futuro. Que además vemos un avance del sector privado, o sea, por la incorporación de los trabajadores de las cajas paraestatales en el régimen AFAP, por la incorporación obligatoria de quienes no están dentro del artículo 8 del BPS dentro del régimen AFAP, porque además supone para completar el haber jubilatorio mecanismos de ahorro individual, algunos más voluntarios que otros, porque hay algunos que son voluntarios pero que en realidad son medio coercitivos, que además es una reforma que está mal diseñada, que engendra dos grandes problemas que puede convertir en el cortísimo plazo otra generación de nuevos cincuentones. Pero más allá de eso y de esos detalles que en realidad ya se han discutido a lo largo de la historia de esta carpa, yo lo que quería hablar era un poquito de por qué sentimos que estamos en un permanente déjà vu con el sistema previsional. ¿Por qué cada 20, 25 años hay que hacer una nueva reforma, como la última que hizo en el 96, como la anterior que se hizo en plena dictadura, que tiene como centro la sostenibilidad financiera del sistema? ¿Por qué siempre el sistema se está desfinanciando? ¿Por qué siempre estamos al borde de la crisis? Y es que en realidad, bueno, el objetivo expreso de esta reforma, el objetivo principal de esta reforma es mejorar financieramente este sistema. Lo cual no es nada evidente o no es nada menor, dado que el sistema de seguridad social tiene otros problemas tal vez hasta más importantes. Tenemos una matriz de protección social que es insuficiente. Cuando arrancó la pandemia, 100.000 personas pasaron de la noche a la mañana a la pobreza y tuvieron que estallar las ollas populares para mantener la soberanía alimentaria, para que la gente no se muriera de hambre. El sistema de seguridad social es tan bueno, el sistema de protección social es tan bueno que solo lo que importa es cómo se financia la plata que tiene. No. Hay muchas grietas, hay muchas desigualdades, hay muchas injusticias dentro de nuestro sistema de protección social. Sin embargo, no forma parte de las prioridades de quienes hoy lo van a reformar. Y eso es importante tenerlo en cuenta para preguntarse ¿por qué sucede esto? La sostenibilidad la sostenibilidad financiera del sistema jubilatorio y del sistema de seguridad social es un problema empírico recurrente. Sucedió en la década del 30, en la década del 50, en la década del 60, en la década del 70, en la década del 80, en la década de los 90, en la década de 2010 y ahora, digamos. Como fenómeno no es algo nuevo. Lo que sí es nuevo relativamente en términos históricos es que sea el foco de la política. Cuando en el Parlamento discuten la seguridad social, discuten desde el ámbito económico, de cuánto cuesta la seguridad social, cuánto cuesta el sistema jubilatorio, cuánto falta para que se funda y qué podemos hacer para que no se funda. Y eso no es algo para pasarlo a la ligera, porque en realidad
si miramos un poquito para el costado, en 2015 hubo esa misma discusión en Brasil, en 2017 hubo esa misma discusión en Argentina, ahora está sucediendo y se está quemando todo en las calles de París, se está empezando a discutir en España, en todo el mundo parece que tienen la misma discusión. Y acá hay dos factores a destacar que me parece que hay que tenerlos en cuenta. Y tienen que ver con el auge del neoliberalismo y de entender la discusión de la seguridad social como una cuestión económica. Y este auge del neoliberalismo tiene dos corrientes importantes. Una que viene de los 50, que es una corriente intelectual y teórica de pensadores economistas que empezaron a pensar el problema de la seguridad social como un problema económico de financiamiento, desde Samuelson, pasando a Friedman, pasando a Modigliani, pasando a Buchanan, pasando a Feldstein. Lo que decían es que en realidad la seguridad social le cuesta mucho al Estado y que como el Estado es ineficiente, entonces, como la seguridad social implica aportes que son obligatorios, en realidad lo que hacen es desincentivar la inversión, el ahorro y el crecimiento económico. Entonces, lo que habría que hacer es que la seguridad social fuera una cosa voluntaria, que cada persona comprara su seguro privado individual para asegurarse la vejez, que ese seguro individual sean instituciones privadas que estén en un ámbito de competencia y que eso va a ayudar a fomentar el crecimiento económico y en definitiva todos nos vamos a enriquecer. Si uno lee el mensaje de ley de esta ley de reforma, puede encontrar todos estos puntos. Si uno ve algunas de las disposiciones nuevas, lo que ve es la responsabilidad del individuo de asegurarse su propia seguridad social a través del sistema FAP o de sistemas de ahorro voluntarios o de mecanismos de capitalización colectiva negociados de forma bipartita. Y que el gran problema que ha tenido el régimen FAP hasta ahora no ha sido que ha pagado jubilaciones, rentas vitalicias muy menores a las prometidas, no ha sido que ha generado déficit presupuestal debido al uso del Banco de Seguro del Estado como agente monopólico, no ha sido que ha desviado recursos que legítimamente le pertenecían a BPS para agrandar sus arcas, no ha sido que hasta la reforma del 2017 han colocado las comisiones que han querido para asegurar su rentabilidad a cambio de la menor renta vitalicia de los trabajadores y trabajadoras. El problema ha sido que no han trabajado en suficiente competencia y que no han tenido la libertad que tienen para hacerlo. Por eso, en esta reforma se amplían las libertades para usar los fondos de los trabajadores, por eso se le quita poder de ente testigo a República FAP para cobrar las comisiones y por eso se asegura mantener o ampliar los márgenes de rentabilidad privados de las aseguradoras. Y el otro movimiento, así como había un movimiento intelectual, es un movimiento empírico, digamos. Una de las grandes conquistas en términos generales de la clase trabajadora, de los proyectos universalistas de la clase trabajadora, es no morirse mientras se trabaja. Es poder generar las condiciones como para no poder irse trabajando, poder ampliar la vida, mejorar las condiciones de trabajo, mejorar la salud, poder hacer uso de los avances científicos técnicos, por ejemplo, las vacunas, para poder vivir un poquito más y vivir un poquito mejor. Esas conquistas se ponen en discusión bueno, la gente vive cada vez más, es necesario recortar el tiempo de jubilación que están teniendo. Y el otro hecho empírico es que a partir de la crisis de los 70 se entra a colocar el problema fiscal como uno de los problemas más importantes. El Estado gasta mucho en relación a lo que recibe y eso no se puede sostener. Y aquí entramos en uno de los problemas que tenemos nosotros ahora, que es el problema fiscal como centro de la argumentación para la reforma jubilatoria, que es el problema de la plata del Estado, lo mucho que sale y lo poco que entra. Y lo que se hace, y me parece que de manera bastante oportunista, es colocar la finanza del Estado como un sistema cerrado y de suma cero. ¿Y cómo se expresa eso en términos concretos? Que lo que dicen los reformadores es que el Estado gasta mucho en jubilaciones
para trabajadores que son relativamente los más privilegiados y gasta poco en niños y niñas y adolescentes jóvenes que van a la educación pública. Por lo tanto, para aumentar el presupuesto de la educación pública, lo que habría que reducir es el gasto en jubilaciones y pensiones. Eso tiene una media verdad, que efectivamente si uno mira la estructura de gasto del Estado, es así: el principal gasto social es de la asistencia a la seguridad social, el principal gasto dentro de ese rubro es el de jubilaciones y pensiones, y el presupuesto educativo en términos internacionales, regionales, es bastante poco. En términos dentro de lo que uno desea o uno que aspira que sea, es mucho menor aún, y en relación a las necesidades materiales y no materiales que tiene la educación pública, es muy bajo. Ahora, ¿cuál es la media? Cada media verdad engendra media mentira. ¿Cuál es la media mentira? Que el presupuesto público no se compone solamente de educación y de seguridad social. También hay otros rubros, hay otros elementos en los que el Estado gasta la plata y que podrían reverse, o por lo menos discutirse. Y además, hay otro, que es que la plata que le entra al Estado no es para siempre inmutable, no es algo estático, sino que el Estado puede tener la capacidad de mejorar su sistema recaudatorio y poder asignar a distintos actores sociales que tienen distintas capacidades contributivas su poder para que financien las capacidades sociales del Estado. Pero ¿qué es lo que...? Pero si ahí hay parte del discurso que entra en una grieta, porque si el problema es que hay que reformar la seguridad social para que haya disponible presupuesto para la educación pública, y lo que me importa es la educación pública, ¿por qué la educación pública ha sido el principal componente del reajuste en las cuentas del Estado a partir de 2020? ¿Por qué de 2020 a 2022 cayó el presupuesto educativo en términos constantes, o sea, en cantidad de plata o cantidad del valor de la plata, en relación al PBI? Y eso es importante porque el PBI cayó mucho de 2019 a 2020. El presupuesto educativo cayó aún más. ¿Por qué a la Universidad de la República la primera actitud que tienen en todas las instancias presupuestales y de rendición de cuentas es no darle ningún aumento y que con la lucha se puedan conseguir redistribuciones? ¿Por qué de 2020 a 2022 se permitió la desvalorización del salario real de los docentes? ¿Por qué se permitió el recorte de docentes y de funcionarios de gestión y servicio? ¿Por qué se permitió el recorte en la masa salarial? ¿Por qué ahora, al 14 de marzo, la FENAPE comunica que hay 5.565 asignaturas sin docentes, lo que equivale a 20.000 horas docentes semanales de clase que los gurises no tienen porque no hay asignación de docentes para eso? ¿Por qué hay que convivir con lo que son los pequeños desastres cotidianos? ¿Por qué cambiar un tuboluz en un liceo puede demorar meses y meses? Cambiar un vidrio que se rompió en una ventana puede demorar meses y meses. ¿Por qué hay en pleno verano los rayos del sol, hay cuadras de cola de padres para inscribir a los gurises a la escuela? ¿Por qué en determinados barrios no hay cupos en los CAIF para inscribir a los hijos? ¿Por qué ante todas esas necesidades no se hace el esfuerzo si en realidad es lo que importa, digamos, la educación pública y la educación pública a los sectores más pobres? ¿Y qué es lo que pasa cuando hay plata, entre comillas? ¿Qué es lo que se hace? ¿Se aumenta el gasto público en educación como una verdadera prioridad? No. Se modifican los parámetros del IRPF afectando a sectores de ingresos medios y altos para que paguen menos impuestos con una renuncia tributaria de $80 millones anuales. Si tenemos más o menos en cuenta parte del recorte en la educación pública en la ANEP, en 3 años fue de cerca de 150 millones. En 2 años de mantener esos 80 millones se podría emparejar un poco el presupuesto. Que además tiene otros efectos que son secundarios, que la modificación del IRPF hace que estructuralmente en el Estado se espere que entre menos plata, lo cual con la regla fiscal hace que en el futuro se pueda gastar menos plata en función al recorte de ahora. Y además, otro de los recortes ha sido el del IAS,
que es un impuesto para financiar justamente la seguridad social. Por lo tanto, si hay que reformar la seguridad social porque es muy cara, hay que recortarle las jubilaciones y las pensiones a los trabajadores jóvenes, porque además se resigna plata para financiar eso. Porque además no se pone en discusión el artículo 134 de la ley 12.802, que es la que hace la interpretación del artículo 69 de la Constitución, que exonera de impuestos y tributos a las instituciones culturales religiosas, porque ese artículo lo que hace es, bueno, además los impuestos y los tributos, que exonere también los aportes patronales. ¿Por qué? Si modificando una ley se puede hacer que la educación privada pueda pagar aportes patronales, que más o menos están en los 47 millones de dólares de exoneración anual, ¿por qué no se hace? Y eso no sería tal vez tan grave si tenemos en cuenta que la educación pública, en el presupuesto educativo, tiene un componente de subsidio a la seguridad social, con las tasas especiales de contribución especial, que van entre el 9,2% al 27,5%. Es decir, ¿por qué se siguen cobrando las sobretasas? ¿Por qué el Estado paga más como patrón, teniendo sectores que están exonerados? Que además la educación privada es el segundo sector de mayores exoneraciones junto con la salud privada. Entonces, lo que tenemos es una reforma previsional, pero que está conviviendo con otras reformas, como la transformación educativa, pero que además están bajo el marco del recorte presupuestal como centro. De un recorte en las competencias del Estado y en el compromiso financiero del Estado para solventar lo que son las funciones sociales del mismo y para solventar lo que son los derechos sociales de toda la ciudadanía. Y ese abaratamiento de la función del Estado tiene su contraparte, que es la privatización de esas funciones. Que es que parte de esa responsabilidad de asegurar derechos sociales o determinados ámbitos de bienestar recaiga en el sector privado y recaiga individualmente. En la seguridad social con las AFAP, en la educación privada favoreciendo indirectamente o a través de exoneraciones fiscales la educación privada como solución. Ahora, es necesaria una reforma de la seguridad social como un todo, hay que reformar el sistema de protección social, porque son muchas las grietas y son muchas las injusticias para transformar, y que es necesario discutir como clase trabajadora qué es lo que queremos y a dónde queremos llegar. Como así también es necesaria una reforma educativa, pero que en realidad temas tan importantes, temas tan profundos, requieren otros tiempos de discusión y de elaboración, no el trámite express parlamentario. Y requiere otros actores involucrados, no solamente comisiones de expertos cerradas o diputados y senadores. Requiere de todos los actores que forman parte de la sociedad. Porque las consecuencias de eso se ven en todos los ámbitos de la sociedad. Por lo tanto, es necesario tener en cuenta que no estamos ante movimientos que son, aunque se presenten autónomos, están mezclados, y están mezclados por un proyecto de clase. Por un proyecto de clase que tiene que ver con sacarle al Estado responsabilidades y atribuciones que tienen como destino mejorar la calidad de vida de las personas. Y como tal, tenemos que entender que esas luchas que las luchas contra eso, o las luchas buscando alternativas a eso, tienen que ir de la mano y tienen que estar unidas y enfocadas. Así que con este pequeño preámbulo, dejamos a compañero. Bueno, muchas gracias por darnos este espacio para tratar de hablar sobre esta reforma jubilatoria que el gobierno pretende hacer. Yo me voy a enfocar en una visión de cómo nosotros estamos viendo que se ha llevado a cabo el proceso de la reforma, porque en definitiva nosotros creemos que esta reforma jubilatoria que se pretende hacer la ha llevado el gobierno a través de los relatos.
porque nosotros por lo menos no tenemos claro, si escuchamos al gobierno, qué pretende hacer con la reforma y qué hay adentro de la reforma. Porque lo único que han salido a decir son relatos. Y dejar claro que la seguridad social es un derecho humano fundamental. No es una mercancía. Que cuando vas a discutir algún tema de seguridad social en general o en particular jubilaciones y pensiones, ¿qué va como centro? El ser humano. Acá no se cuenta con el ser humano. No se analiza los perjuicios que va a tener el ser humano luego de su vida laboral. Nosotros decimos que la historia vuelve a repetirse. ¿Por qué vuelve a repetirse? Porque son los mismos actores que redactaron la ley en el año 96 y hoy son los mismos actores que nos dicen las mismas cosas que en el año 96. Yo recuerdo que en el año 96 nos decían que esto de introducir el sistema mixto, introducir la SAFAP era para tener mejores jubilaciones, que ganáramos los trabajadores y trabajadoras, que ganara el Estado, que ganaran la SAFAP. Tiempo después se demostró que las únicas que ganan son las SAFAP. Es decir, nos vendieron un relato que para desinformar fue perfecto. Y hoy nos están vendiendo un montón de relatos. Un montón de relatos que en definitiva nosotros creemos que es un programa de gobierno. Creemos, no, estamos convencidos que es un programa de gobierno. Y a lo último, después de hablar de lo que dice el gobierno, vamos a hablar de ese plan de gobierno que le calza exacto para terminarlo con la frutilla de la torta, que es una reforma de las jubilaciones y pensiones. El gobierno lo primero que quiere poner en la cancha es que esto es una reforma de la seguridad social, lo cual ya todas y todos sabemos que no lo es, que es simplemente una reforma jubilatoria. ¿Por qué? Porque en definitiva toca los aspectos jubilatorios. No nos toca el seguro de paro, no nos toca el subsidio por enfermedad. Seguro de paro que tendríamos que empezar a pensar si no hay que reformarlo, porque en definitiva en la pandemia nos demostró que un montón de sectores de la sociedad no quedan cubiertos por el seguro de paro. Aportan a la seguridad social y no consiguen el derecho. Por lo tanto, sí habrá que discutir sobre eso, subsidio por enfermedad lo mismo. Pero también hablar de la primera infancia, hablar de los cuidados, que se viene desmantelando el Sistema Nacional de Cuidado, que está parte de la seguridad social. También hablar de la discapacidad, que lamentablemente lo único que habla de este proyecto de ley de la discapacidad es cómo recortarlas, cómo recortar un derecho, cómo recortar una prestación por incapacidad física para toda tarea. Y los relatos que nos ponen arriba de la mesa, primero dicen que, como los trabajadores, nosotros decimos que para discutir una reforma de la seguridad social debería haber sido con la herramienta más democrática que existe, que es el diálogo social, igual que la negociación colectiva es parte del diálogo social. Dicen que esa comisión de expertos fue diálogo social. Ellos dicen eso. La Organización Internacional del Trabajo acá en el Parlamento les dijo en su exposición que, primero, los temas de seguridad social, todos los temas de seguridad social, no son temas de juristas, no son temas de expertos, no son temas de economistas, son temas sociales, políticos sociales. Y no son temas únicamente de partidos políticos. Y ahí nosotros queremos aclarar algo, que también se quiere llevar para ese lado. Acá no es un tema político partidario, porque a ninguna y a ninguno nos van a preguntar qué partido político votamos para aplicarnos o no una reforma de las jubilaciones. Entonces eso tiene que salir de arriba de la mesa, porque también es un relato que quieren imponer para polarizar y para tratar de que la gente no vaya a la calle a defender sus derechos, como decía el compañero, lo mismo que está pasando en Francia. ¿Y por qué decimos que la política de los relatos? Porque cuando ellos dicen que esto es diálogo social, pueden pasar dos cosas. Primero, si fue diálogo social, fracasaron con total éxito. Porque los diálogos sociales que nosotros conocemos, todos ponemos propuestas arriba de la mesa, se discute y algo se acuerda. Es como en la negociación colectiva, nosotros no vamos y dejamos la plataforma y nos vamos para nuestra casa. No, llevamos la plataforma, la discutimos, cosas logramos, cosas no logramos, pero llegamos a acuerdo. Eso es diálogo social. Y en las mismas condiciones.
Si fue diálogo social, no puede ser que hayan pasado más de 80 organizaciones sociales, todas pusieron propuestas. Solo 2 de las 80 estuvieron de acuerdo con la propuesta del gobierno. La SAFAP y la Cámara de Empresariales. Nada más. Entonces tendrían que empezar a medir a ver qué pasó con las otras 78 que hicieron propuesta en contra de esta reforma jubilatoria. Por eso decimos que si fue diálogo social fracasaron con total éxito. Otra de las cosas y de los relatos que nos dicen a nosotros es que el PIT-CNT no hizo propuesta. A ver la propuesta del PIT-CNT, dice. Bueno, acá eso es un relato en sí mismo, porque en definitiva el PIT-CNT, que el gobierno de turno lo conoce, todo lo que sucede en el PIT-CNT lo conoce de primera manera. Desde el 2003, en el 8º Congreso, tenemos una propuesta de los trabajadores y trabajadoras, una propuesta alternativa. Pero aparte tenemos una propuesta de que queremos una seguridad social solidaria, universal y sin lucro, es decir, sin AFAP. Y Congreso tras Congreso lo hemos ido ratificando. Por lo tanto, propuesta tenemos. ¿La presentamos? Sí. En el diagnóstico presentamos un montón de propuestas dentro de la comisión de expertos. En las recomendaciones presentamos un montón de propuestas. Estas mismas que salieron desde el Congreso, desde el último Congreso, que el documento fue votado por unanimidad. Y lo presentamos. Pero en el Senado también presentamos propuestas. En la misma línea de lo resuelto en el Congreso. Y en diputado también. Entonces lo que debería decir el gobierno, primero, es que en realidad el PIT-CNT y las organizaciones sociales presentaron propuestas, pero no nos gustó ninguna. Entonces sería mucho más sensato que decir que no presentamos propuestas. Por eso decimos que es realmente es el gobierno de los relatos. También dice el mismo Poder Ejecutivo que los números que nosotros presentamos en Senado y en diputados son tendenciosos, son medios mentirosos, no son reales. Cuando decimos que la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras van a perder hasta un 38% de la jubilación. Dicen que no. Ellos dicen que el 50% de los futuros jubilados van a ganar mucha más jubilación y el otro 50% o empata o gana un poquito. Nadie pierde. Bueno, estaría bueno, primero que nos expliquen el cómo se hace eso, porque el proyecto de ley en ningún artículo dice que va a haber nueva fuente de financiamiento, es decir, no entra plata a la seguridad social. Pero van a ahorrar en el 2070 2.2% del PBI, unos 1.600 millones de dólares. ¿Cómo hacen? Porque si no, si nos pasan esa receta estaría bueno, porque si no recortan así que estaría bueno. Yo no soy contador, pero que nos expliquen porque estaría buenísimo, porque nos están diciendo que si congelamos el salario y aumentan los precios al consumo, es decir, la nata, los comestibles y todo, parece que nos perdemos calidad de vida. Eso es lo que nos están diciendo. Ahora, no sé cómo hacen, porque en nuestra casa no lo podemos hacer. Es un relato muy fácil de romper, fundamentalmente con la vecina y el vecino que no entienden las cuestiones técnicas. Es imposible si no hay un recorte. Pero también, acá, y vinculado con las propuestas que hicimos acá en el mismo diputado, presentamos una propuesta que sanearía todo esto. Le dijimos, ya que tienen 330 artículos, un artículo más no le haría nada. Que diga que el trabajador y la trabajadora podrán optar al final de su vida laboral por cualquiera de los dos regímenes. El nuevo, el que están imponiendo ellos, o el viejo. Si se da lo que dice el gobierno, ninguno va a optar por el viejo, por lo tanto ya está saneada la discusión. Van a optar todos por el nuevo. Eso es una propuesta en sí mismo, la hicimos en el Parlamento y no entiendo por qué, si están tan seguros, no la llevan. Eso está claro, pero eso hay que salírselo a decir a la vecina y al vecino cuando nos dicen que no hay propuesta. Y en esto de los relatos nos dicen, no, pero esta reforma es para dentro de 10 años. No se preocupen ahora, si es para dentro de 10 años. Si es para dentro de 10 años, ¿por qué entonces están tan apurados de votarla? Entre Panduice y Panduice votaron media sanción. Un 27 de diciembre creo que debe ser la única ley que se votó un 27 de diciembre, porque no creo que en la fiesta acá estén los muchachos, en vez de tomar sol en la playa, estén acá discutiendo una reforma, no creo. Para mí es algo premeditado, ¿no? Capaz que si le ponemos un poquito de duda es medio premeditado. Y aparte lo quieren votar antes que llegue el último ciclista, por el dicho popular de que el país empieza a funcionar después que llega el último ciclista. Es raro eso. ¿Y están apurados? Bueno, vamos a seguir discutiendo si es para dentro de 10 años.
Lo que pasa es que lo que no dicen, que el cambio en la pensión por viudez es a los 180 días de promulgada la ley, al otro día. Donde las compañeras fundamentalmente, que hasta hoy en día a los 40 años tenían pensión de por vida, a los 40 años van a tener un año solo de pensión viudez. Donde estudios que hay demuestran que el duelo de una persona cuando pierde un cónyuge o concubino lleva entre 3 y 5 años. Son estudios. Sin embargo, al año hay que salir a afrontar los retos que tengan que afrontar. Pero además, esto directamente va vinculado con cuestiones de género. Por eso cuando nosotros decimos que esta reforma afecta más a las mujeres que a los hombres, ¿por qué? Porque en definitiva, esta reforma, como es lineal y como el mercado laboral ya demuestra que las mujeres cobran peores salarios que los hombres, por lo tanto tienen peores jubilaciones, como demuestra que de las 200.000 jubilaciones mínimas, casi 2/3 partes son mujeres. En los hechos terminan recortando a las mujeres. Por eso decimos que pierden ellas. Pero en esto de los 180 días, también, las jubilaciones por incapacidad física para toda tarea, va a empezarse a aplicar a los 180 días de promulgada la ley. No es a los 10 años. Y acá cambia la fórmula de cálculo. Y miren cómo cambia la fórmula de cálculo. Se calcula la trayectoria. La trayectoria laboral ya no va a ser más como hoy, que si tengo una incapacidad física, yo, y me dicen que tengo voy a tener una jubilación, del salario básico jubilatorio me la aplican el 65%. 65%. Miren lo que se va a hacer. Puede haber algún beneficiado, no decimos que no, pero la gran mayoría de esos van a ser perjudicados. ¿Por qué? Porque si vos tenés una incapacidad física, pongámosle como ejemplo a los 25 años, y tuve 5 años de trabajo, es decir, registrado en el BPS, se calcula los 5 años de eso más la trayectoria que vaya a tener hasta los 65. Por lo tanto, 45 años, 40 más 5, 45, y se multiplica por 1.5. Ahí va a salir capaz beneficiado, más el complemento solidario capaz que sale beneficiado en algún pesito. Pero si yo me incapacito por encima de los 50 años, que las estadísticas dicen que las mayores discapacidades son a partir de los 50 años, y es lógico porque son a consecuencia del trabajo, cuanto más desgaste tengo, más fácil que me incapacite para toda tarea, es lógico. ¿Qué sucede? Con 50 años, y 15 años de trayectoria, porque con 50 años que tengamos 15 años de trayectoria es casi común en la sociedad uruguaya. Por eso decimos que el mundo del trabajo tiene que estar vinculado directamente con la seguridad social y hay que analizarlo. Y me quedan 15 años más, son 30. Multiplíquenlo por 1.5. Me da 45, no 65. Eso es una rebaja sustancial para la gran mayoría. Por eso decimos nosotros, no mienten. Lo que están haciendo es mentirnos para tratar de cambiar la realidad. Cuando se habla, y eso lo decía acá el compañero, parece que ahora, o nos volamos, me parece, antes de que terminemos la charla, parece que todos vivimos más y mejor. Y vamos a tener que ir para adentro, capaz, ¿no? Y seguimos. Ni la lluvia ni la tormenta nos va a parar. Vamos a seguir igual. Bueno, estábamos diciendo que con esta política de relato que lleva el gobierno, nos dice que vivimos más y mejor. Eso es lo que nos dice el gobierno, por eso tiene que aumentar la edad de retiro. Porque como vivimos más y mejor, la mejor solución es seguir trabajando. Ahora, nosotros nos hacemos la pregunta, si vos analizás la mayoría de los sectores de trabajo, para llegar a los 65 años, va a ser bastante complicado. Y si vivimos más y mejor, nos tendrían que decir qué porcentaje del Uruguay vive más y mejor. Entonces sí, sabríamos que
tendríamos que estirar o no la edad de retiro. Porque en definitiva, los ejemplos que hemos visto en la televisión, y uno es Sanguinetti. Claro, él va a vivir hasta los 200 años y sigue así, porque la calidad de vida desde que nació hasta que terminó de trabajar, si es que trabajó algún día, fue muy buena, porque nunca tuvo una necesidad. Y eso te demuestra claramente que vas a vivir mucho más. No es un buen ejemplo. Pero además, en la comisión de expertos, colgado en la página de la comisión de expertos, está el estudio de Chile. 2 barrios de Chile, uno VIP y uno pobre, demostraron que la diferencia de expectativa de vida son 18 años. Por lo tanto, va a perjudicar a la gran mayoría de los uruguayos y las uruguayas por su contexto económico. Porque en definitiva lo que hay que medir es eso. Pero además de su contexto laboral, porque no en todas las tareas el desgaste es de la misma manera. Por lo tanto hay que analizarlo. Nosotros estuvimos haciendo asamblea en la gente de la carne. Allá en San José, a los 40 años es muy difícil que encuentre a un compañero o una compañera que tenga más de 10 años de laburo que no tenga un corte por tendinitis. Es decir, que no lo hayan operado por tendinitis. ¿Cómo terminan esos compañeros y esas compañeras que con 50, 50 y pocos años ya no pueden agarrar ni el cuchillo para cortar la carne? Y eso si lo vas a llevar a los 65 años es un disparate. Por eso hay que analizarlo con el mercado laboral. Y acá nos sumamos a lo que dijo el presidente de la República. ¿Qué dijo el presidente de la República en campaña electoral? Que no iba a cambiar las condiciones a los que hoy estábamos trabajando, que no iba a cambiar la regla de juego y que no iba a incentivar a quedarnos más trabajando. Está bien eso, ahí estamos de acuerdo. Es decir, no me aumente la edad de retiro de los 60 a 65. Dejá que la gente pueda decidir para jubilarse más tarde por sus condiciones físicas y sociales, porque en definitiva, el que se quiere quedar trabajando es por necesidad, porque no le alcanza con lo que se va a jubilar. No creo que todas y todos querramos quedarnos más tiempo. Y en ese sentido, lamentablemente, el mismo Poder Ejecutivo dice que este proyecto de ley tiene algo que es la frutilla de la torta, lo mejor de lo mejor, algo, una innovación, algo buenísimo para los uruguayos y las uruguayas, que es la compatibilidad entre trabajo y jubilación. Y acá nos tenemos que preguntar varias cosas. Si el proyecto de ley va a aumentar de 60 a 65 años de trabajo, si en el Uruguay hoy, según las estadísticas del INE, casi una tercera parte de los menores de 25 años no accede al mercado laboral, vos aumentaste 5 años más, es decir, nos quedamos 5 años más trabajando y todavía vas a tener la posibilidad de jubilarte y seguir trabajando. ¿Qué va a pasar con esos jóvenes y esas jóvenes? ¿Qué va a pasar? No van a poder entrar nunca al mercado laboral. Por lo tanto, eso hay que analizarlo. Cuando dicen, y esto es netamente ideológico, por eso decimos que este proyecto de reforma no solo es lucha de clase, sino es ideológico. ¿Por qué? Porque en definitiva, lo que nos están diciendo es que salgamos del trabajo al cajón, que trabajemos toda la vida como nos decían nuestros abuelos. Y eso no puede ser así. La palabra jubilación viene de júbilo. Nosotros en nuestra vida tenemos varias etapas. Nacemos, crecemos, nos desarrollamos, estudiamos, nos capacitamos, trabajamos, formamos familia que quiera formar familia. Y después de todo eso nos jubilamos. Y disfrutamos nuestros últimos días de la mejor manera. No trabajamos hasta morirnos. Por eso es ideológico. Quiere que trabajemos hasta morirnos. Y en este sentido, nosotros decimos que hay un programa de gobierno perfecto, que cerraría con la reforma jubilatoria. ¿Por qué? Porque en definitiva, primero, se cuestionó y se quiere cambiar la negociación colectiva. ¿Para qué? Para que no haya ultraactividad, es decir, bajarnos los ingresos. Las representaciones sociales se han ido quitando o se le han ido quitando poder, ustedes bien lo saben. Está complicado el tema de la tormenta. Creo que, bueno, me voy a ir a recorrer el campo porque me parece que cada vez que voy y doy una charla y llueve, sería ideal. Los productores rurales me lo van a agradecer. Es hermético igual.
Lo que decíamos, o aguantamos un poquito, no sé, como quieran. Lo que decimos que las condiciones del clima también juegan favorablemente al gobierno para que no nos informemos. Porque está claro. Tenemos hasta... No nos van a parar. La tormenta la van a tener el 23. El 23 van a tener la tormenta de los relámpagos ahí en la calle enfrente al Parlamento. Pero mirá lo que decía, cómo corría el agua acá. Esto nos pasó los otros días, por eso. Cuando dije hoy al principio que la historia va a repetirse en la seguridad social, a mí me pasa lo mismo. Nosotros decíamos que es un plan perfecto donde se quieren eliminar o tapar las representaciones sociales para poder no tener democracia en el Uruguay y hacer lo que ellos quieren y no tener discusión con el pueblo. Nos quitaron el derecho a huelga. Es decir, traten de que estos loquitos sueltos que andan ahí en la vuelta no protesten, no ocupen. No importa que le quiten los derechos, no importa que un patrón te pase por arriba de los derechos, pero no ocupar no. No ocupemos. Eso es lo que te están diciendo. Lo que también que te están diciendo es que en la transformación educativa, los gurises, no piensen mucho. Preparémonos para el mercado de trabajo. Así no piensan, no se forman en sindicato, no son críticos al sistema y seguimos sacándole la ganancia para el capital. Es un programa perfecto porque, en definitiva, nos están diciendo ahora que nos vamos a jubilar con menos, que vamos a trabajar hasta morirnos. Por lo tanto, es el plan perfecto para el capitalismo. Para el sistema es el plan perfecto. No van a tener sindicatos, no quieren tener sindicatos, que los gurises no piensen, que los gurises no protesten, que cobren peores salarios, porque aparte de la ultraactividad van a perder un montón de derechos, los sindicatos que tengan menos fuerza van a perder más derechos. Por lo tanto, es el plan perfecto. Y contra eso peleamos, no solo contra la seguridad social, contra ese programa de gobierno de quita de derechos. Por eso, acá hay varias herramientas. Primero, tratar de frenar esta reforma, que ni la tormenta nos va a frenar. Es lo que estamos diciendo, porque cada vez se escucha menos, pero yo voy a seguir gritando y cada vez más fuerte. Así que no van a poder irse sin escuchar, eso clarísimo. Nos quieren quitar derechos y nosotros nos tenemos que movilizar. Y ya las intersociales se vienen reuniendo. Ayer, sin lluvia, tuvimos una muy buena reunión donde queda claro que el pueblo se tiene que mover. Generar esas grandes intersociales, que no importa de qué partido político sea, sino que esas intersociales confluyan en un gran congreso del pueblo, donde se toquen todas las temáticas que tenemos arriba de la mesa, donde el pueblo tenga un programa de vida, donde no solo hable de la seguridad social, pero también hable de la seguridad social. Donde ese programa tiene que incluir la protección social. Es decir, vivienda, salud, educación, seguridad social, por supuesto, y un montón de temas más que tienen que discutirse en ese programa del pueblo que genere la correlación de fuerza para cambiar la realidad nuevamente. Ese tercer Congreso del Pueblo tiene que estar lleno de conclusiones, pero lleno de gente, lleno de pueblo, con todos y todas discutiendo, dialogando en un ámbito democrático que el mismo gobierno no nos quiere dar, para que después quien gobierne para adelante tenga o no tenga más remedio que tomar de ese programa los principales temas. Porque quizás tenga que terminar en una reforma constitucional. Porque hay cosas que todavía no tenemos los uruguayos y las uruguayas. Y perjudica también no solo los temas de seguridad social, sino los temas de empleo que van vinculados a la seguridad social. Lamentablemente en el Uruguay todavía no hemos logrado el convenio 158 de OIT de despido por causa justificada. Nos echan por ser sindicalistas. Nos echan porque no les gustó nuestra cara. Nos echan por ser mujer, por ser hombre. Por ser trans. Por lo que sea nos echan. Y eso lo tenemos que tratar de implementar. Y va vinculado a la seguridad social. Porque la seguridad social tiene que ver con el mercado de trabajo. Con las condiciones de vida de los uruguayos y las uruguayas. Esto es muy delicado
para discutirlo entre gallos y medianoche en el Parlamento. Por eso es que nosotros decimos que el primer mojón es frenar la reforma. Si no frenamos esta reforma jubilatoria, lamentablemente se nos va a hacer cuesta arriba. Y ese es el primer propósito que tenemos desde el movimiento sindical. Frenar la reforma y para adelante vemos cómo vamos a seguir cambiando la realidad. Porque si podemos frenar esta reforma, nosotros, los uruguayos y las uruguayas, ya estamos en otras condiciones para ir a ese Congreso del Pueblo, para poner nuestra manera de pensar la seguridad social. Y acá el compañero hoy decía algo que lo dejé para lo último a propósito. Si la seguridad social no solo es un derecho humano fundamental, sino es la principal herramienta de redistribución de la riqueza, ¿por qué no hay ni una sola fuente de financiamiento? ¿Por qué las nuevas tecnologías siguen desplazando mano de obra y no aportan a la seguridad social? ¿Por qué seguimos sosteniendo un sistema de AFAP que transfiere 1.200 millones de dólares el BPS a las AFAP anualmente, cuando las asistencias financieras son de 600? Estaríamos hablando de otra cosa. ¿Por qué los grandes capitales no aportan? ¿Por qué los grandes capitales que se generan acá en el Uruguay se van al exterior sin pagar un peso? ¿Por qué? ¿Por qué el Uruguay es el primer país de América Latina donde el aporte personal es más alto? Es decir, estamos primero en el ranking, es el más alto de América Latina y el quinto en el mundo. ¿Por qué los trabajadores aportamos el doble que los empresarios? Único país del mundo. ¿Por qué dentro de los empresarios no solo que aportan la mitad, sino que hay un montón de exoneraciones, más de 200 millones de dólares de exoneraciones? ¿Por qué el campo, que ha generado grandes ganancias en estos últimos tiempos, 2020, 2021, todos estamos muertos en la pandemia, sin un mango, y ellos generaron unas grandes ganancias? ¿Por qué aportan una cuarta parte de lo que aporta el kiosquito de la esquina? ¿Por qué? ¿Por qué aportan 1.92% mientras los demás aportan un 7,5%? ¿No habrá que revisar todas esas cosas antes de hacer una reforma? ¿Por qué no entra esa plata a la seguridad social? ¿Por qué no dejamos que el pueblo discuta claramente y que tomen la propuesta de lo que hicieron las 80 organizaciones que pasaron por ahí, que todas dijeron casi lo mismo? Primero discutamos la fuente de financiamiento y después vemos a ver qué nos queda para discutir lo demás. ¿Por qué no hacemos una reforma integral de la seguridad social, donde los componentes de género sean fundamentales para que no siga aumentando la brecha de género como va a ser esta reforma? ¿Por qué? Esa es la discusión. Y claro, está clarísimo que cuando dice el presidente de la República que esta reforma es justa y es solidaria, para él es justa, está perfecto, nosotros siempre lo decimos a cada rato. No tenemos que decirle que él está mintiendo. Tenemos que decirle que él es fiel a su ideología. Y nosotros tenemos que ser fieles a nuestra ideología. Porque es lucha de clase, es ideológico. Él no le quita un peso al capital, es decir, en el proyecto de ley no le quita un peso. Ahora repartimos la miseria entre nosotros, eso es ideológico. Por eso dice que es justo. Porque él está gobernando para los mayaoros, por eso es justo. Sin embargo, el 1% de la sociedad uruguaya tiene el 50% de la riqueza, el otro 99% y el otro 50%. De esta reforma tendríamos que estar el 99% en contra. No hemos logrado, porque no hay información. Eso es ideológico. Cuando dice que es solidario, primero creo que no sabe lo que es la palabra solidaridad. ¿Pero qué es solidario? ¿Profundizar el sistema de ahorro individual, privado? Lo individual no es solidario. Pero aparte, eso va a terminar rompiendo el sistema solidario, porque si va a seguir faltando plata en el BPS, porque ahora vamos a estar todos obligados y obligadas a estar en una FAP, va a ser menos plata que entra al BPS, en el ejemplo del BPS, igual que en las otras cajas. ¿Qué va a pasar? El BPS es el sistema solidario, el que te da órtesis, prótesis, lente, subsidio por enfermedad, ayudas especiales. Eso no lo paga la FAP. Entonces, si sigue faltando plata en el BPS y va a faltar más porque la plata se va a ir a una FAP, ¿qué va a pasar dentro de 10 años? No va a decir, el BPS necesita otra vez financiamiento. ¿Qué vamos a hacer? Y vamos a recortar. Por eso rompe la estructura solidaria, porque va a tener menos plata la estructura solidaria del sistema. Y eso es lo que estamos discutiendo. Entonces, nos están mintiendo
no están faltando a la verdad. Están gobernando con relatos. Nosotros tenemos que romper los relatos. ¿Cómo? Haciendo estas actividades, quedándonos con alguna cosita para poder discutir con el vecino y la vecina, para que en definitiva, fundamentalmente ahora en la carpa, cada vez esté más llena de compañeras y compañeros, pero el 23 que desbordemos la calle acá frente al Parlamento para poder tratar de frenar esta reforma jubilatoria que en definitiva no ha llegado a grandes consensos y no va a llegar a grandes consensos, la van a querer imponer de prepo. Así que cualquier cosa quedamos a las órdenes para preguntas, para críticas también, porque en definitiva el movimiento sindical se justamente construye a través de la crítica, las propuestas, así que muchas gracias. Agradecer a las compañeras y compañeros expositores y también a quienes nos acompañan, porque realmente con las inclemencias del tiempo la carpa está llena. Queda tiempo de preguntas, pero agradecer la presencia de todos y todas aquí. Bueno, quedamos entonces también a disposición desde FENAPES y ATES para brindar información y poder responder las inquietudes de la gente. Gracias.